Referente a los reconocimientos a la personalidad de Luis Vargas Torres, hay que recordarnos y recordar a las personas que han habido actos muy solemnes desde el primer centenario de la inmolación del coronel Luis Vargas Torres. Es por ese motivo que para los 100 años de muerte o fusilamiento del coronel Vargas Torres se llevó a efecto la emisión de sellos postales conmemorativos a los 100 años del fusilamiento del coronel Vargas Torres, que fue una emisión de sellos postales especial, 2 sellos, una hoja souvenir, un sobre de emisión y un álbum filatélico correspondiente. Posteriormente se iban haciendo otros homenajes por los 10 años, 110 años, 115, 120, 125 años también, donde se hacían los reconocimientos como tal. Me acuerdo bien que en 2012 también que se hizo un reconocimiento a 3 personalidades, como fue el general Eloy Alfaro, coronel Carlos Concha, y al coronel Vargas Torres, que se llevó a efecto el lanzamiento de los sellos postales de la trilogía libertaria. Estos 3 personajes que fueron parte de la historia muy esencial del Ecuador y de Esmeralda. Ahora estamos por los 136 años que se han habido actividades culturales en honor a nuestro héroe esmeraldeño. Toda una semana será de actividades. Sí, tengo entendido que va a haber en esta semana a nivel de Universidad Vargas Torres un actos conmemorativos y de exposiciones de fotografía correspondiente al coronel Luis Vargas Torres, para que los estudiantes conozcan parte de esa historia muy esencial de lo que fue Luis Vargas Torres en el proceso libertario y revolucionario con la revolución liberal. Y que muchos no la conocen, ni siquiera se han dado por enterado de todo aquello. A ver si refrescamos un poquito con la parte histórica del coronel. Bueno, tenemos que iniciar que Vargas Torres nació aquí en Esmeralda por el año 1855, que también hay que referenciar que no hay fecha exacta del nacimiento de Vargas Torres, porque hubo un gran incendio en Esmeralda y los archivos de la iglesia parroquial, donde se asentaban los nacimientos de las personas, se quemó. Y los historiadores han considerado un promedio entre 1855 el nacimiento de Vargas Torres. Vargas Torres fue hijo de don Luis Vargas, un ciudadano colombiano, y doña Delfina Torres de la Carrera, y tuvo como sus primeros hermanos a Rómulo y a Zulema Vargas Torres. Él se educó en la ciudad de Quito, en el seminario para ser cura, y posteriormente regresó para Esmeralda y retomar parte de su vida social aquí en Esmeralda. Sí, una gran trayectoria y que la universidad en algo está impartiendo como cátedra. Sí, en la administración del doctor Girard Bernaza se implementó la cátedra Vargas Torres, que tiene como finalidad para que los estudiantes conozcan parte de la historia del héroe esmeraldeño y héroe nacional, más que todo. Entonces, por ese motivo que la universidad se está llevando la cátedra Vargas Torres a nivel de los primeros cursos de cada carrera. Indudablemente que esta situación, los esmeraldeños, aunque han pasado 136 años, no se deben de olvidar ni deben de pasar por alto, y bien que la universidad lo tiene como su cátedra, ¿no? Sí, también hay que recordarnos que fue Vargas Torres un revolucionario, pero pensador ante todo, porque tenemos conocimiento que fue un francmasón grado 33, que no es cualquiera que llegue a ese grado 33, que tiene conocimientos filosóficos, y fue un autodidacta. Vargas Torres fue una de las personas más preparadas cuando en 1883 fue a la Asamblea Constituyente, donde representó a la provincia de Esmeralda para luchar por los valores sociales, económicos, políticos y liberales. ¿Está todo en la historia o falta algo más? ¿Habrá que publicar más? ¿Habrá que investigar más? Mire, hay algunos capítulos que no se han investigado sobre Vargas Torres. Como un ejemplo es el Vargas Torres cuando pasó por Colombia. Hay una información muy riquísima, todo el proceso de Vargas Torres para conseguir los recursos para la revolución. No se olvide que Vargas Torres fue uno de los grandes donantes para la revolución liberal. Puso de su plata. Cuando Vargas Torres fue a Panamá, ¿sí?, donde Eloy Alfaro, a decir, aquí está para la revolución, y él dio la plata para la revolución. ¿Pero qué hecho? El hecho más histórico es que ya Eloy Alfaro
había hecho tantas tentativas para hacer la revolución liberal y había fracasado, llega un joven a proponerle, aquí están los recursos económicos para la revolución. Y ya se había comprometido Eloy Alfaro con su señora esposa, que ya iba a dejar todo este proceso revolucionario para dedicarse a su familia. Pero con la llegada de Luis Vargas Torres y con los recursos correspondientes, vemos que Vargas Torres sí da como tal para el proceso revolucionario y se retoma todo el proceso revolucionario cuando Vargas Torres desde Panamá llega por Colombia por mar y llega a Esmeralda. Y ahora sí se dan los procesos revolucionarios con la toma de Guayaquil en el año 1883, donde un batallón, el batallón esmeraldeño, formado exclusivamente por nuestros hermanos negros, ¿sí? Que fue el que ingresó a la ciudad de Guayaquil por Mapasingue para liberar del yugo de Ventimilla. Entonces, ¿qué sucede? Hay un hecho histórico que las damas liberales de la ciudad de Guayaquil habían hecho un bordón y de un banderín con la finalidad que el primer batallón que ingresaba para liberar la ciudad de Guayaquil se le iba a entregar. Y tuvieron que entregarle al batallón Esmeralda. Este sí, un verdadero revolucionario, como usted lo decía, e incluso puso de sus recursos económicos. Mire, la familia de él incluso estuvo en eso, ¿no? De donar lo que tenía Esmeralda. Prueba de ello es donde se encuentra el Hospital Delfina Torres. Por eso lleva el nombre, ¿no? El del centro de la ciudad. Es un sitio histórico. No solamente eso, porque donde está el CNT también fue donado por la familia Concha. Toda esa zona de ahí. Entonces, no solamente ha sido el terreno del hospital donde está, que por ese motivo lleva el nombre de Delfina Torres de la Concha. ¿Sí? Donde está CNT también fue donado por la familia Concha. ¿Sí? Entonces, fue una de las familias más ricas que tuvo Esmeraldas. La familia, tanto Luis Vargas como la familia Concha, fueron muy ricos en Esmeralda, que tenían muchas propiedades, que eran cientos de kilómetros de propiedades de tierras cultivable, ganadero, todo, cacautero, toda esa situación que hacían una de las familias más ricas de Esmeralda. Bueno, nos parece interesante eso. ¿Y cómo incentivar a la juventud para que nos podamos adentrar, interesar mucho y podamos aprender de este sí un verdadero ejemplo de revolucionario? Sí, para mí para mí, para incentivar a la ciudadanía esmeraldeña, más que todos los jóvenes, es a través de la historia, a través de los primeros años de la escuela, hacer conocer un lugar natal, cívica correspondiente, en cívica de los valores, de los grandes prohombres que ha tenido el Ecuador y más que todo en la provincia de Esmeralda, como Vargas Torres, Concha Cervantes y otras personalidades. Entonces, si nosotros cultivamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, que sobre las figuras de grandes hombres, como en este caso David Vargas Torres, vamos a dar a conocer quién fue Vargas Torres. No solamente Vargas Torres fue un revolucionario, señor, Vargas Torres fue un pensador filosófico, grado 33. Y también podemos decir, no se olvide, sin el aporte esencial de Vargas Torres, no se pudo haber dado la revolución liberal. Porque con ejemplo de eso, con los recursos económicos, llegó Eloy Alfaro, la toma de Guayaquil, se liberó, se entró en la constituyente, fue traicionado Eloy Alfaro en la constituyente de 1833 y se volvió a hacer el proceso revolucionario. Entonces, por ese motivo, podemos decir a ciencia cierta que los recursos que donó Vargas Torres, y más aún, después el Congreso de la Asamblea Constituyente devolvió los recursos para aquellos que habían aportado para el proceso revolucionario de liberación del país de Ventimilla. ¿Y qué hizo Vargas Torres nuevo? Retomar estos recursos económicos para volver a hacer la revolución. Por ese motivo, tenemos que darnos cuenta que después de la constituyente 83 hay el proceso revolucionario y en 1886 la toma de Loja, Catamayo, con la finalidad de comenzar el proceso revolucionario donde cae prisionero Vargas Torres. Ya antes de este proceso de Vargas Torres ya existieron algunos intentos, usted lo decía, Luis, estuvo también Eloy Alfaro, ¿no? Que intentó, pero hay el antes y el después de Vargas Torres. Sí, yo lo llamo así un antes y después, un antes y después, un antes porque no había nada, porque se intentó varias veces para ver la toma del poder político como tal, impulsar el proceso revolucionario y liberal y no hubo nada. Después que llegó Vargas Torres,
se impulsó de nuevo todo el proceso revolucionario y se pudo fortalecer. Por ese motivo vemos que después de la muerte de Vargas Torres, que no fue en vano, fue muy importante porque caló en la conciencia nacional la muerte de Vargas Torres. Ya, ahora los esmeraldeños, ¿qué nos corresponde hacer en este momento? Bueno, es una buena pregunta, es una responsabilidad que asumimos y tenemos una obligación moral que la figura del pensamiento de Vargas Torres llevarlo a cabo todos los días a través de nuestras acciones correspondientes, en nuestras actividades económicas, sociales, culturales, políticas, y tener una visión clara de quién fue Vargas Torres y que sea el ejemplo de nuestras futuras generaciones y que sirva para que todo el proceso de democracia, todo el proceso de asuntos económicos puedan ir avanzando gracias a la figura de Vargas Torres. No se olvide que Vargas Torres fue uno de los grandes pensadores, como fue Eloy Alfaro, fue Peralta, y fue un gran aporte que dio Vargas Torres tanto en el pensamiento filosófico con su quiera Dios que el calor de mi sangre, ¿sí? Todo ese pensamiento filosófico. La carta de despedida de Vargas Torres a su mamá en 1887, discúlpenme, es una pieza literaria, ¿sí? Entonces, por ese motivo le digo, nosotros tenemos una deuda con Vargas Torres. Me parece que le faltó un poco más de tiempo a él para escribir y expandir su obra literaria. No se olvide que lo fue fusilado. Y si que no hubiera sido fusilado, hubiera sido el primer presidente esmeraldeño que hubiera llegado al poder a través de la democracia. Porque fue un convencido de la democracia y luchó por la democracia y murió por la democracia. Bueno, ahora habrá que los esmeraldeños en momentos difíciles tratar de emular y ir a la historia y realmente empezar a trabajar para eso, para el bien de todos, el bien común, porque lo que buscaba era eso, ¿no? El bien común y la libertad que queríamos. Y no que se olvide todos. que Vargas Torres fue uno de los grandes iniciadores del proceso de los derechos de la mujer para el voto. Fue Vargas Torres. En el año 1883, pero no se aprobó, pero fue el iniciador de ese proceso del voto de la mujer como tal. Ya, entonces ahí está algo más para que las mujeres a lo mejor puedan emular y seguir pues estas enseñanzas de Vargas Torres. Se dio el primer paso y ahora estamos ya en un proceso bastante adelantado para que la mujer, incluso estamos hablando ya de un 50-50. Yo creo que sí, porque ahorita el rol de la mujer es muy importante, a el protagonismo de la mujer. Entonces, que no, ya no es que solamente es segunda, no, ya también es parte del proceso evolutivo de la sociedad ecuatoriana y más que todo en la ciudad de Esmeralda. Bueno, habrá que seguir trabajando para aquello y especialmente con la juventud y a buena hora la universidad ha tomado este gran rol. ¿Cuál es? O sea, habrá una semana cultural, pero hay una cátedra en la universidad. Claro, exactamente.